Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Buen día y que tengan un día magnífico de la mano del Señor. Es importantísimo cada día, cada mañana, poder comenzar el día en su presencia, abriendo nuestro corazón delante de Él en comunión y recibiendo su palabra. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el Espíritu Santo guía a Pedro a una casa de un hombre temeroso de Dios llamado Cornelio. Y Cornelio mismo había sido enseñado por un ángel para que enviara a buscar a Pedro y que preparara a su familia y los reuniera a todos para escuchar el mensaje que Pedro les iba a traer. ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? Bueno, Jesucristo, ¿no? La buena noticia del Salvador, acerca del Salvador. Y Pedro en el versículo, cuando comienza a testificar, a compartir el Evangelio con esta gran familia que se había reunido allí, en esta casa, para escucharlo, él dice en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sigue, ¿no? Y da testimonio de que fue colgado en un madero, es decir, que fue crucificado, que murió, que resucitó, y que ahora ellos digo, Pedro y los demás apóstoles, debían de predicar que Jesucristo es el que Dios había puesto por juez de vivos y de muertos, y que los que creen en Él reciben perdón de pecados por su nombre. Y bueno, cayó el Espíritu Santo sobre aquellos hombres y mujeres allí reunidos, y fue una tremenda fiesta allí, espiritual, una conquista para el reino de Dios, grandísima. Se abrió la puerta de la salvación. Pedro utilizó las llaves del reino y abrió las puertas para que entren al ámbito de la salvación a los gentiles. Bien, este versículo 38 nos habla de que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes. Y yo creo que aquí tenemos un modelo para imitar, ¿no? El mismo Pedro escribe en su carta que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo vivió Jesucristo? Bueno, vivió haciendo bienes. Y esto es lo que nosotros ahora debemos de hacer como discípulos de Él, hacer bienes, hacer el bien. Y aquí en Mateo capítulo 12, versículo 34, cuando Jesucristo está hablando con los fariseos, con los religiosos de aquella época, le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, él hablaba de lo que Jesús hacía referencia a lo que los fariseos hablaban en contra de él. Le decían que él tenía demonios y que echaba a los demonios porque estaba en alianza con Belcebú, con Satanás. Todas esas palabras injuriosas que le decían partían de un corazón malo. Pero yo quiero sacar de aquí el principio, ¿no? Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Según como es el corazón, es lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Por eso en el versículo 33 habla que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. En el versículo 35 habla que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Habla del corazón, habla del núcleo de la personalidad humana. Entonces, lo importante es si nuestra naturaleza ha sido transformada, si hemos recibido por la gracia de Dios ese nuevo nacimiento del cual el mismo Señor Jesucristo nos habla cuando le habla a Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso de las más altas esferas de Israel,
era un miembro del cuerpo legislativo y gobernante de la nación, era un maestro de Israel, según el testimonio que el mismo Señor Jesucristo da de él. Pero a este hombre le dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, y que le era necesario nacer de nuevo. Estos hombres fariseos eran hombres muy religiosos, pero eran todos carnales, es decir, que estaban haciendo lo que ellos entendían de la voluntad de Dios, basados en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos, decisiones, comprensión, etcétera, etcétera. Todo obra de la carne, porque la carne no solamente manifiesta pecados horribles, sino que también a veces se pone el disfraz de religioso y entonces intenta hacer la voluntad de Dios por medio de su propio yo, de su propia fuerza, dependiendo y teniendo confianza en sí mismo y en lo que puede hacer. Pero lo que es de la carne, carne es. Lo importante es nacer del Espíritu. Entonces aquí, hablando de estas cosas, el Señor Jesucristo, en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, dice el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, otra vez, ¿no? Falsos profetas. Personas que tienen una postura religiosa, una postura pseudo o falsamente llamada espiritual. Profetas. Y él dice, hay una apariencia externa de que son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Otra vez la misma idea. Es decir, hay una apariencia externa, pero esa apariencia externa no es coincidente con lo que está dentro. Lo que está dentro es malo. Lo que se aparenta por afuera es bueno, pero en realidad el centro de la cuestión, el corazón mismo, es el que está podrido, echado a perder, y es necesario que sea transformado. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y luego dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? A esta pregunta del Señor nosotros decimos, claro que no. Es decir, las uvas dan uvas, los higos dan higos, no puede dar otra cosa. Si da otra cosa, allí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque no es un árbol bueno, es un árbol malo. Esa naturaleza es mala, esa naturaleza debe de cambiar para poder dar frutos buenos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, es la naturaleza del árbol. Y el árbol acá es de manera figurada, está hablando de nosotros. Es decir, si nuestra naturaleza está sin cambiar, por más esfuerzos que nosotros hagamos, a la larga o a la corta, va a salir a la luz la realidad. Y la realidad es que nuestra naturaleza no es buena, porque no ha recibido la transformación del nuevo nacimiento, sino que es mala. Y esta naturaleza nuestra mala en la Biblia se llama la carne. Y lo que quiere decir es que estamos haciendo nosotros esfuerzos carnales para tratar de alcanzar y de lograr algo que no podemos alcanzar de esa manera. Nos es necesario nacer de nuevo. No puede el árbol bueno, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si nosotros continuamos con nuestra naturaleza no regenerada, sin experimentar el nuevo nacimiento, bueno, allí está declarado en el versículo 19, nuestro destino echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, versículo 21, no todo el que me dice profesión de fe, ¿no? Pero no hay una vida transformada. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Hay algo muy interesante que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Una pregunta que le hacen
al Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Juan, versículo 28, entonces le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es lo que debemos de hacer si nosotros comprobamos que, a pesar de tener una profesión de que somos cristianos, no vemos buenos frutos en nuestra vida. Bueno, pero tenemos la oportunidad de revisar nuestra vida, y si encontramos que al colocar en la balanza del discernimiento es más negativo el resultado que positivo, bueno, humillémonos inmediatamente delante de la presencia del Señor y le pedimos al Señor que obre en nosotros el nuevo nacimiento. Arrepintámonos y convirtámonos de nuestras malas obras y volvámonos al Señor, que es amplio en perdonar y que está dispuesto a oír al corazón contrito y humillado, que se presenta delante de Él humildemente, y entonces Él obra el milagro del cambio de nuestra naturaleza interior, para que deje de ser una naturaleza mala y comience a ser una naturaleza buena. Porque lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Tenemos un modelo para seguir nosotros. Este modelo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes. Nosotros también tenemos que andar haciendo bienes. Y este fruto de hacer bienes no es otro que la manifestación de ese milagro dentro nuestro, que es el nuevo nacimiento. Hablando en otro momento con los fariseos, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquellos hombres religiosos eran personas que estaban tomando los mandamientos más pequeños y estaban haciendo énfasis importantísimo en estos, y el Señor Jesucristo le dice: han dejado lo más importante, lo de más peso, ¿no?, delante de los ojos de Dios, lo que tiene más peso delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo que tiene más peso ante los ojos de Dios? Bueno, la justicia, la misericordia y la fe. Pero amar justicia, ser misericordia, ser fiel a Dios y vivir humildemente con Él, estas cosas más importantes delante de los ojos de Dios, solamente es posible cuando nacemos de nuevo. Lo que necesitamos, si al hacer un examen de nuestra vida hallamos que estamos faltos, entonces es venir a la presencia de Dios, humillarnos ante nuestro Dios. Vuelvo a repetir, al corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Y el Señor entonces responde haciendo ese milagro del nuevo nacimiento. Que el Señor nos ayude a reflexionar profundamente en estas cosas y derrame sobre nosotros bendición. Un abrazo grande. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.